Hola, soy Goku. No es cierto, soy Betty y estamos en el Nautilus Alpha y hoy vamos a aprender a calcular la antiderivada de una función. Ahora te preguntarás, bueno, entonces, ¿qué es la antiderivada? Diciéndolo en palabras muy simples, diremos que es el proceso inverso a la derivación. Por decirlo de alguna manera, vamos a decir que es algo así como desderivar. Vamos a decir que la antiderivada de una función f de x será una función f mayúscula de x. Y básicamente lo que vamos a hacer es que a esta función f de x vamos a tratar de desderivarla porque esta función va a representar algo así como una derivada. Entonces nuestra tarea será encontrar quién es esta función f de x a la que llamaremos la función primitiva. Otra forma de escribir la antiderivada es escribiéndola como f de x más c, y a esta se le conoce como la antiderivada más general. Aunque aquí parece muy simple, resulta que no es tan simple encontrar las reglas de antiderivación. Afortunadamente alguien ya hizo ese trabajo por nosotros y ha escrito tablas en las que podemos encontrar las reglas de derivación. Por ejemplo, podemos encontrar aquí las funciones de las cuales queremos calcular su antiderivada, y en estas columnas podemos encontrar la antiderivada particular. En esta columna vamos a encontrar lo que dijimos hace rato que se llamaba la primitiva. Tenemos diferentes reglas de antiderivación. Por ejemplo, para una función f de x que está multiplicada por una constante c, su antiderivada particular sería la constante c multiplicada por f de x, es decir, por su antiderivada. Para una suma de funciones de f de x y g de x, sus antiderivadas serían f de x mayúscula más la antiderivada de g, que sería g de x mayúscula. Por ejemplo, para una función potencia x a la n, donde en particular n debe ser diferente de menos 1, decimos que su antiderivada particular sería x a la n más 1 entre n más 1. Y así sucesivamente con, por ejemplo, funciones como 1 sobre x, cuya antiderivada es logaritmo natural de x, e a la x, cuya antiderivada es e a la x, etc. Así también en nuestras tablas podemos encontrar funciones trigonométricas como coseno de x, cuya antiderivada es seno de x. Podemos encontrar seno de x, cuya antiderivada es menos coseno de x, y las diferentes funciones trigonométricas, así como funciones trigonométricas hiperbólicas. Ahora sí, pasamos al cálculo de la antiderivada. Tenemos esta función f de x igual a 3x cuadrada. Lo primero que tienes que hacer es identificar la función a la que quieres calcular su antiderivada. Paso número 2, debes de identificar las reglas de antiderivación. En este caso, en particular, podemos observar que tenemos un número constante que está multiplicando a una función que depende de x. Es decir, tenemos a un 3 que está multiplicando a la función x cuadrada. Por lo tanto, tenemos que usar la regla de antiderivación, que sería c por f de x, cuya antiderivada es c por f mayúscula de x. Además, podemos observar que tenemos una función potencia. Eso quiere decir que tenemos que ocupar la función x a la n, cuya antiderivada es x a la n más 1 entre n más 1. Y en este caso en particular, como el exponente de nuestra función potencia es 2, significa que n es igual a 2. Ahora sí, ya que identificamos las reglas de antiderivación que vamos a utilizar, vamos a empezar a hacer el cálculo de nuestra antiderivada. Entonces escribimos nuestra antiderivada como f mayúscula de x igual a, nos fijamos en nuestra primera regla de antiderivación y vemos que debemos escribir la constante, que en este caso sería 3 multiplicada por la función f mayúscula de x, es decir, la antiderivada de x cuadrada, que al ser una función potencia cuya n vale 2, sería x al cuadrado más 1 entre 2 más 1. Por lo tanto, nuestra antiderivada sería igual a 3 por x3 entre 3. Al dividir 3 entre 3 nos queda igual a 1, por lo tanto nuestra antiderivada sería x3. Recordamos entonces que si nosotros queremos expresar nuestra primitiva, sería igual a f de x
igual a x3, y si queremos expresar la antiderivada más general de f de x minúscula sería f de x más c, es decir, x3 más c, y este sería nuestro resultado. Pongamos otro ejemplo. Ahora tenemos una función f de x igual a 2x a la 7 menos raíz de x entre x a la 5. Esta pareciera ser una función más compleja, sin embargo, si nosotros simplificamos nuestra función puede quedarnos algo mucho más sencillo de antiderivar. Para ello vamos a dividir el numerador de nuestra función entre el denominador de nuestra función. Entonces tenemos 2x a la 7 entre x a la 5 menos raíz de x entre x a la 5. Continuamos simplificando. Tenemos 2 por x a la séptima entre x a la 5. Menos, recordamos de nuestras propiedades de exponentes, que raíz de x se puede escribir como x a la 1 medio entre x a la 5. Reescribimos esto y entonces nuevamente de nuestras propiedades de exponentes tenemos que en una división de potencias se pueden restar los exponentes, es decir, x a la 7 menos 5 menos x a la 1 medio menos 5. Esto sería igual a 2x al cuadrado menos, si convertimos nuestro exponente 5 a fracciones, podemos escribir entonces x a la 1 medio menos 10 medios. Esto sería igual a 2x al cuadrado menos x a la menos 9 medios. Ahora sí, ya tenemos una función mucho más simple, es decir, ahora tenemos nuestra función f de x igual a 2x al cuadrado menos x a la menos 9 medios. Ya que ya simplificamos nuestra función, ahora podemos observar que las reglas de antiderivación que necesitamos utilizar son las reglas que utilizamos en el ejemplo anterior, es decir, c por f de x, cuya antiderivada es c por f de x, y para una función potencia cuya antiderivada es x a la n más 1 entre n más 1. Por lo tanto, ahora podemos escribir ya nuestra antiderivada. F de x sería entonces igual a, tenemos una constante que multiplica a una función potencia cuya regla de antiderivación sería x a la n más 1 entre n más 1. Por lo tanto, reescribo esto como x al cuadrado más 1 entre 2 más 1. Menos, me fijo ahora en el segundo término, que es x a la menos 9 medios. Nuevamente, como es una función potencia, puedo escribir su antiderivada como x a la menos 9 medios más 1 entre menos 9 medios más 1. Esto sería igual a 2 por x al cubo entre 3 menos, para el segundo término nos resta sumar los exponentes, por lo tanto podemos escribir x a la menos 9 medios más 2 medios entre menos 9 medios más 2 medios. Esto nos quedaría igual entonces a 2 tercios de x al cubo menos x a la menos 9 medios más 2 medios, me queda como x a la menos 7 medios entre menos 7 medios. Ahora escribimos esto como 2 tercios de x al cubo y multiplicamos los signos. Menos por menos nos da más, por lo tanto tenemos más x a la menos 7 medios entre 7 medios. Y aquí podemos utilizar nuestra multiplicación de fracciones simplemente colocando el número 1 debajo de x a la menos 7 medios. Para ello podemos utilizar nuestra famosa regla del sándwich o simplemente multiplicación de fracciones. Podemos reescribir entonces 2 tercios de x al cubo más 2x a la menos 7 medios entre 7. Y esta sería entonces nuestra función primitiva.
o nuestra antiderivada de f de x minúscula. Ya vimos dos ejemplos sobre cómo calcular la antiderivada de una función. Ahora te dejo un resumen de los pasos que debes seguir, es decir, primero tienes que identificar quién es f de x, la función a la que le vas a calcular la antiderivada. Paso número 2 sería identifica qué reglas de antiderivación vas a utilizar de acuerdo a la función f de x y después aplica obviamente las reglas de antiderivación. Finalmente escribe la primitiva simplemente como f de x o la antiderivada más general como f de x más c. Si la segunda función se te dificultó porque tenías sumas y divisiones con fracciones, te recomendamos ver nuestros videos sobre fracciones. Espero que te haya servido el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.